Si ustedes recuerdan, tuvimos un fallo condenatorio del señor Luis Grandi aquí en San Lorenzo, en los tribunales de San Lorenzo, por el Tribunal de Juicio, donde hubo una resolución de condena a perpetuidad con 2 votos favorables y una en disidencia de la doctora Minetti. Los abogados defensores de Grandi interpusieron recurso de apelación frente a la Cámara de Apelaciones Penal de Rosario. Estuvimos bastante tiempo, desde junio al día 29 de septiembre, que nosotros sorpresivamente recibimos esta resolución de la Cámara, la cual, desde ya anticipamos que va a haber un planteo de recurso del caso extraordinario a la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe. Consideramos que esa interpretación de todo el relevamiento de prueba que se ha efectuado en la causa es arbitraria por parte de 2 magistrados de la Cámara y también tenemos una disidencia allí del doctor Salvador, quien prácticamente coincide con todas las fundamentaciones que avalan el pedido de prisión perpetua. Sin embargo, los fundamentos de Orso, de los otros, y de Ibarlia Tacho, son muy lejanos a lo que tiene que ver con la perspectiva feminista. No solo no la tuvieron en cuenta, sino que además dijeron entre uno de los fundamentos que no había antecedentes denunciados, como si la víctima tendría que haber denunciado antes que Grandi era violento. Sí, correcto. O sea, nosotros, si ustedes recuerdan, los antecedentes los presentamos. La expareja de Grandi fue atacada en su domicilio, se le generaron lesiones, hubo intervención policial por ese hecho de violencia. El médico coincide justo, el médico que la atiende a la expareja de Grandi es uno de los médicos que la atiende a Carolina Díaz en el Catalina Salomón y que prestó declaración y confirmó que no solamente el hecho de violencia, sino las lesiones que tuvo la pareja. Nosotros no coincidimos. Ratificado por los niños también en Cámara Gesell, se confirmó que hubo una discusión. Esta discusión surgió a partir de un perro que tenía la familia, que generaba conflictos con los vecinos. Grandi planteó que se lo iba a matar, ahí hubo una discusión, o sea, la discusión existió. Entonces, nosotros realmente no sabemos qué pretenden los jueces, ¿no? O sea, una discusión puede ser única y el ataque puede ser único en ese instante, no puede tener antecedentes y surgir en ese momento y tomar esa decisión que Grandi tomó. O sea, para eso es irracional pretender tener un antecedente de violencia para no poder observar el hecho de violencia que hubo. No, y además es incoherente el hecho de que decían que no había antecedentes por violencia, pero lo terminan condenando por un hecho de abuso sexual, que también es violencia. Digamos que es un poco incoherente también eso. Sí, exactamente, y ese hecho nosotros no lo habíamos llevado, ese hecho surgió espontáneo de una de las niñas en la cámara Gesell. Y lo que más indigna es que a los jueces, por una intervención telefónica que había realizado el doctor Ortigosa sobre las líneas telefónicas de la expareja de Grandi, estuvo constatado que la pareja de Grandi tenía planeado ir a mentir al juicio, ir a decir que esas denuncias de violencia de género eran mentiras, y así lo hizo. Entonces, creo que tiene que haber un llamado de atención, una alerta de los jueces. Acá hubo un juicio donde fueron a mentir. Grandi dio entre 5 y 6 versiones de los hechos en el primer momento. Grandi tuvo 10 oportunidades dentro del procedimiento para poder declarar y no lo hizo. Nosotros, que Grandi formule una declaración que él estaba agachado y que en un momento Carolina se levanta, y cuando él plantea que Carolina intenta prender un cigarrillo, eso no es cierto porque Carolina no fumaba, inclusive dicho por los peritos, es imposible que Carolina pueda haberse producido ese foco ígneo por más que hubiera encendido un cigarrillo. Grandi
dice que levanta la vista, observa que Carolina está totalmente prendida a fuego. Y como muy bien decía Laura, esto estuvo con una estrategia armada, su declaración, cuando nosotros tuvimos relevada la totalidad de la prueba. Entonces, todas esas situaciones que ocurrieron en la causa, nosotros las vamos a poner en conocimiento de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe. En el momento en que se hizo la medida, donde se hizo la reconstrucción, tampoco hubo una oposición por parte de los defensores. Estaban de acuerdo en cómo había sido. Y luego de eso llevaron un ingeniero, el ingeniero Vicio, que manifestaba que las condiciones no eran las correctas, donde los mismos menores en la cámara GS le escucharon ese ruido del encendedor, de las chispistas que hacía. Y después también hay que tener en cuenta que no tuvo una visión con respecto al género de esta persona, porque Carolina, tienen que ponerse en el momento en que Carolina no puede juzgar qué podía decir Carolina o qué no podía decir en ese momento, qué le podía decir a los familiares o a las personas, porque acá hay algo en claro, que no fue un accidente, que hay una sola persona quemada, donde hay informes de los médicos, de los bomberos, donde todos dicen, y no lo tuvieron en cuenta estos dos jueces, que las quemaduras de Carolina eran desde el mentón hacia abajo. Carolina tenía achicharrada lo que es las cejas y las pestañas por el sofocón del calor. ¿Cómo una persona que en la cotidianidad, la realidad es que ellos cargan nafta, algunas personas pueden cargar nafta fumando, ¿cómo se va a prender fuego una persona con un cigarrillo cargando nafta? Es imposible. Entonces, que ellos, de estos dos jueces, entiendo que no tengan la certeza de que Carolina fue prendido fuego por lo que Carolina dijo, donde la doctrina habla de que cuando una persona sufre violencia de género, necesita casi 5 años para poder denunciarla. Y donde tenemos el antecedente, como decía Gabriel, que era violento. Él era violento, estaban los antecedentes de que era violento. Y esos jueces, no tener en cuenta las denuncias, los golpes, las lesiones que tuvo esa mujer, la ex mujer de él, no tenerla en cuenta y decir que se basaban en qué dijo o qué no dijo Carolina y que la prueba no era convalidante, es inexacto. Grandi declaró, en la última audiencia fue que declaró, pero hay que tener en cuenta, cuando una persona, no lo podemos obligar a declarar, pero cuando una persona no declara, ese silencio hay que investigarlo. ¿Por qué no declara? Cuando vos estás condenando a una persona con semejante pena a pasar toda tu vida tras la reja, vos vas a declarar. No lo obligamos a declarar porque es su derecho no declarar, pero cuando declaró, tampoco él que hizo, en base a su teoría de que fue un accidente, hizo toda una conspiración diciendo, llegué del trabajo, la perra chocó, me enojé, Carolina se enojó y prendió cigarrillo. Todo lo que se había probado ya en la causa es un relato totalmente armado y su declaración no dijo cómo fueron los hechos, porque nunca lo pudo aclarar. ¿Cómo puede saber él si él estaba de espalda? Cuando él se da vuelta, Carolina estaba prendida a fuego. ¿Cómo sabía él que Carolina se estaba prendiendo un cigarrillo si él estaba de espalda? Con Laura interpusimos una medida cautelar urgente delineada a la Cámara de Apelaciones. ¿Por qué? Porque la notificación de la libertad fue lisa y llana. Entonces, nosotros consideramos que debe haber una medida cautelar urgente, una prohibición de acercamiento de Grandi a la totalidad del círculo familiar. Recordemos que dentro de ese círculo familiar tenemos a una de las niñas afectadas por esta condena de abuso. Entonces, también lo que solicitamos fue la prohibición de que se fije un domicilio de Grandi en la localidad de Puerto General San Martín.